Gracias por conectarse. Hoy día vamos a hablar de un concepto que es bastante nuevo, diría yo, que es el financiamiento de proyectos Web3. Y por eso mismo creo que el desafío va a ser digamos, hablar más desde la experiencia que desde la academia, digamos, desde lo que se ha investigado sobre este tema o lo que se sabe sobre este tema. No hay mucho información en Internet porque es algo bastante nuevo. Y me imagino que si están interesados en este tópico es porque en algún proyecto de Web3 están trabajando, de alguna manera de financiamiento les gustaría participar. Por lo tanto, creo que la manera más útil para todos ustedes de enfrentar esta hora y media que vamos a estar juntos es que sea bien lo más participativo posible. Entonces yo preparé un par de láminas, un poco para poner la cancha de lo que es Web3, para poder, digamos, ordenar mi idea sobre este financiamiento, pero hagámoslo lo más participativo posible. ¿Les parece? Ahí ustedes pueden reaccionar con un monito, pueden decirme ok, para no sentirme tan solo acá. Bien, me imagino que están viendo mi presentación, ¿cierto? Sí, sí. Bien. Me presento, soy Nicolás Jaramillo, vivo en Chile. Hoy soy el CBO y cofundador de Arch. Al final les voy a contar un poquito más en detalle de Arch, pero Arch es un asset manager de activos digitales, donde lo que buscamos es simplificar la entrada de personas desde el mundo Web 2 al mundo Web 3 para que puedan invertir de manera nativa en esta nueva economía descentralizada que se está generando. Y para eso hemos, digamos, sacado lo mejor del mundo tradicional a la hora de invertir de manera pasiva y a largo plazo en una clase de activos. Por lo tanto, generamos índices que representan distintos sectores, distintos ecosistemas, distintos tamaños. Tokenizamos esos índices y cada token tiene los underlying assets bloqueados en el contrato y las personas pueden, de una manera muy sencilla, pueden invertir en esos índices y tener exposición financiera a los distintos productos. Antes de eso, estuve alrededor de 8 años involucrado en el mundo fintech. Primero en Global 66, lo más reciente Global 66, que es una empresa de remesa, donde me tocó estar a cargo de esa empresa por un par de años y me tocó liderar levantamientos de capital tradicional, podríamos decir. Así que esa fue mi primera experiencia del mundo de financiamiento de venture capital. Y antes de eso tuve una gran experiencia trabajando en Match, que es una billetera digital acá en Chile, en que las personas pueden manejar su plata, comprar en comercio internacional a través de una tarjeta de débito. Y en la práctica era una manera de bancarizar a personas que tenían servicios financieros de baja calidad eh, o simplemente no tenían. Y antes de eso, mi vida un poco más tradicional, trabajé en un banco varios años, en el área de pequeña empresa, emprendimiento y área comercial. Y en cuanto a estudios, soy ingeniero y hice un MBA también. Hoy día vamos a hablar de 4 temas, ¿ya? La verdad vamos a hablar de un tema, pero en cuatro ámbitos, podríamos decir. Y vamos a hablar del financiamiento Web3, vamos a ver cuáles son sus características, los tipos de financiamientos que hay, las estrategias que podemos encontrar para poder ser exitosos y qué dificultades hay a la hora de generar financiamiento nativo Web3. Voy a tratar de hacer ese paralelo entre el financiamiento tradicional de alguna empresa o proyecto cripto con digamos, el financiamiento más nativo Web3. Y todo esto va a estar cruzado por mi experiencia de financiamiento,
que hasta el día de hoy ha sido más tradicional en el mundo de Web3, pero obviamente en Arch tenemos el objetivo en el mediano plazo de poder financiar nuestra empresa a través de mecanismos nativos de Web3, ¿vale? Si es que tienen alguna pregunta, tratemos de hacer esto lo más interactivo posible, entonces si tienen alguna pregunta lo pueden dejar ahí en el chat, yo voy a dejar el chat abierto acá arriba, pero que no me tape la presentación, a ver cómo hago esto. Eh, También Ale, tú me puedes ir ayudando ahí si lo vas viendo. Eh, eh, pero también si quieren abren su micrófono y simplemente hablan nomás. Entonces, lo primero es, cuando hablamos de financiamiento de Web3, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, principalmente. Hoy día, el mundo del Venture Capital, el Venture Capital es, o sea, el financiamiento Web3 es, diría yo, un subconjunto del financiamiento de Venture Capital. La mayoría de los proyectos en Web3 son startups o tienen la estructura de una startup que tienen alta incertidumbre, que tienen, digamos, necesidades de capital para poder desarrollar sus proyectos y por lo tanto el capital de riesgo es la manera que estos proyectos han ido evolucionando y han ido logrando su objetivo. Y esta es la evolución del venture capital en criptomonedas y compañías blockchain. El dato del 2022 ya salió, no voy a encontrar porque el estudio es un poco más, se hace más adelante, pero el 2022 está como en torno, más o menos en este nivel, por lo tanto se ve una curva relativamente sana si es que uno saca el 2021 a niveles de alrededor de 10 billions. Pero cuando uno analiza esto, uno dice, esto es una locura. El 2021 se levantó más dinero que todos los otros años sumados. Y parte de este dinero se levantó, la mayor parte se levantó a través de vehículos tradicionales, rondas de inversión, notas convertibles, vamos a ver un poco de eso más adelante, pero también parte importante se hizo vía governance tokens, vía security tokens, vía NFTs, etc. Y eso también es parte de lo que vamos a ir viendo en el futuro. Lo primero que a mí me gustaría decir es que el financiamiento de capital de riesgo es una maratón y no un sprint. En general, las personas dicen, oye, lo mejor que uno puede hacer es levantar capital en, qué sé yo, 3 semanas o lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque es una pega full time, es una pega que los fundadores de estos proyectos, estas empresas, tienen que dedicarle mucho tiempo. Pero la verdad que cuando uno dice eso, en la práctica lo que está diciendo es la punta del iceberg. Y sobre todo en casos ultra exitosos, que las personas son capaces de levantar capital en muy poco tiempo. Pero aún así, las personas que son capaces de levantar capital y cerrar una ronda en poco tiempo, esa es la punta del iceberg, porque antes prepararon materiales, antes prepararon la empresa para poder ser elegible de capital de riesgo. Entonces, no es cierto de que esto es algo que me voy a preocupar en las próximas, qué sé yo, 3 semanas y voy a tratar de levantar el capital para los próximos 2 años. Bueno, al menos en mi experiencia eso no es tan así. Hay obviamente casos excepcionales, particulares. El otro día leía que el fundador de OpenAI había levantado plata para WorldCoin, que es este proyecto cripto que él tiene, que había levantado 115 millones de dólares o algo así, en poquísimo tiempo. Bueno, claro, él como individuo está ultra hot en el mercado de venture capital, por lo tanto probablemente él hoy día levanta el teléfono y es capaz de cerrar una ronda, pero sin lugar a dudas eso no es lo habitual. Y cuando hablamos que es una maratón, estoy hablando de 4 a 8 meses, más de 100 reuniones, y esto es algo que al menos en mi experiencia lo escuché varias veces, gente me lo decía, oye, no te desanimes, vaya a recibir el 95% de las respuestas para hacer no,
y eso es exactamente lo que ocurre, y por mucho que a uno se lo adelanten, es duro, porque uno se entusiasma, muchas veces los venture capital eh, te dan feedback no muy claro, a veces no muy transparente, entonces es un proceso bien duro y requiere horas de trabajo y preparación. ¿Ya? Estoy creando... Buenísimo. Estaba leyendo lo que yo le ponía. Lo otro, sobre las características, entramos acá al concepto de al mundo de las características. El capital de riesgo en la práctica es la encina que permite a los equipos llegar a la siguiente estación. Cuando uno levanta capital, en la práctica lo que está haciendo es vender un proyecto y ese proyecto lo corta en distintas etapas. Y estas etapas, independiente del mecanismo de financiamiento que uno decida ocupar, si es Web3, si es Web2, si es a través de Venture Capital o si a través de crowdfunding, etcétera, lo que tú en la práctica haces es establecer una visión de largo plazo. Esto es lo que yo quiero lograr en 5, 7, 10 años. Eh, pero mi próximo milestone, mi próxima estación es, qué sé yo, lograr los primeros 1.000 clientes en Chile y tener, qué sé yo, 50 millones de AUM. Ese es un milestone para el cual tú vas a programarte, vas a buscar capital, vas a intentar financiarlo para poder cumplir ese proyecto. Y acá algo que es súper importante es que ese hito tiene que ser significativo en el sentido que tiene que ser importante, tiene que ser una meta que muestre que hay avance. Y algo que es bien relevante también es que en general no tiene que ser un hito que yo lo plantee a un plazo, no tiene que ser un hito que lo plantee a un paso menor de 12 meses. ¿Y eso por qué? Porque si tú me dices, mira, de aquí a los próximos 6 necesito capital, de aquí a los próximos 6 meses para poder tener, qué sé yo, 1.000 clientes y 50 millones de dólares de AUM, levantar capital es un proceso, como decíamos antes, súper desgastante, una maratón, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tú no quieres correr maratones cada 6 meses. Tú quieres correr maratones cada 18, cada 24, como máximo, 24. Pero no quieres financiar un proyecto muy corto, por esto mismo, porque además va a gastar mucho tiempo, es un trabajo full time para uno de los fundadores, etcétera. ¿Y por qué no más de 24 meses? Porque ya le está agregando mucha incertidumbre a tu proyecto. O sea, ¿qué va a ocurrir de aquí a 24 meses? Algo que nadie sabe. Por lo tanto, plantearle a alguien que te va a ayudar a financiar tu proyecto, decirle, mira, de aquí a 36 meses quiero lograr X, es un plazo demasiado largo, probablemente es más plata de la que va a necesitar en el corto plazo y en la práctica lo que va a ocurrir es que vas a vender caro un pedazo grande de tu empresa, porque vas a necesitar capital para, qué sé yo, 30 meses, por ejemplo, y, eh, y ese costo lo vas a asumir todo tú, esa incertidumbre la vas a asumir todo tú, versus, por ejemplo, cortarlo a 18 meses, donde probablemente vas a necesitar un tercio de la plata, por lo tanto va a poder entregar mucho menor equity por ese capital. Y algo que es muy importante, más capital no siempre es mejor. Eh, si bien en etapas en que los mercados están difíciles, el mercado de venture capital hoy día está difícil, tener harto capital es bueno, es positivo, porque te da más tranquilidad para poder dedicarte a la ejecución de tu negocio. A veces cuando uno tiene exceso de capital, toma malas decisiones, crece por lugares que no tiene que crecer. Entonces, siempre es bueno tener un poco de, de, de escasez, ¿vale? Y por último, en el mundo de las características, se habla de este concepto de smart money. No es lo mismo que en el caso nuestro, por ejemplo, BCG o BlackRock o
qué sé yo, Vanguard en el mundo hayan invertido en esta empresa, a que lo haga un venture capital que tenga mucha experiencia en B2B SaaS, por ejemplo, o en proyectos de infraestructura cripto, en que no van a poder agregar mayor valor que el simple capital que están entregando. Y esto, a lo mejor en una etapa como la actual del mercado de capitales de riesgo, es un poco más difícil decirlo, en el sentido que hay tanta escasez de capital hoy día eh, que venga lo que llegue. En la etapa en que había más abundancia de capital, el poder identificar quién podía ayudarte más en la ejecución de tu plan, creo que era muy, muy, muy relevante, ¿ya? Y siempre pensando en quiénes pueden ayudarte en la ejecución. Algo que yo lo he aprendido, diría que a golpes en todos estos años, es que la ejecución en este mundo es todo. Es muy distinto que te demores un mes en hacer una cosa que te demores 3 meses en desarrollar un proyecto, por ejemplo. O sea, esos 3 meses son mucha plata, baja la incertidumbre y el riesgo de tu proyecto si es que eres más rápido en ejecutar. Entonces, alguien que te ayude con eso es clave. Otra cosa que es importante es que a la hora de identificar quiénes van a financiar tu proyecto, sea Web 2, Web 3, etcétera, qué capacidad tienen ellos para seguirte apoyando en el futuro, ¿ah? Que no solamente sea un buen inversionista para tu etapa actual, sino que pueda ser un buen inversionista para el futuro. Y por último, algo que nos pasó a nosotros, de hecho, uno de nuestros inversionistas fue el que trajo al otro importante. Eso es buenísimo. O sea, imagínate que te ayuden a levantar la plata con terceros, es algo que vale mucho también. Estoy leyendo aquí. Hola Juan, bien, bienvenido. Perdón. Vamos a pensar hoy día un poco en cuáles son los tipos de financiamiento que hay. Acá hice la separación entre los instrumentos que vemos en el mundo tradicional versus los instrumentos que vemos en el mundo de Web3. En el mundo tradicional, hoy día lo más común, sobre todo en una etapa inicial, son las SAFE. Una SAFE es una especie de nota convertible creada por Y Combinator, que lo que hace es evita la conversación de cuál es el valuation de tu empresa hoy, que eso es muy difícil de determinar en una etapa temprana o en una etapa muy temprana, y lo que hace es diferir esa variable en el tiempo y va a tener una consecuencia de la cantidad de acciones que una persona pueda comprar, dependiendo del precio futuro que obtenga. Entonces, en la práctica, uno puede levantar, qué sé yo, $1 millón con una SAFE, y los parámetros de la SAFE van a ser primero un descuento que tú le vas a hacer al valor de la acción que la empresa tenga en su siguiente ronda, y también el otro parámetro es cuál es la valorización máxima a la cual tus inversionistas que te invirtieron a través de una SAFE, tú le vas a convertir sus acciones, ¿ya? Y eso lo que hace es que los cubre de alguna manera de dilución, y es un premio para los que ponen capital en etapas tempranas. Equity es vender acciones de la empresa. Notas convertibles es algo parecido a las SAFE, pero que tiene una estructura distinta. Crowdfunding es una manera más retail, parecida a lo que ocurrió o lo que ocurre con los ICOs, pero que en la práctica tú terminas vendiendo equity a través de ese mecanismo. Y algo que es súper relevante, que surge a partir del financiamiento Web3 en el mundo tradicional, es que tú a tu inversionista le entregas una cosa que se llama token warrant, que en el caso de emitir un token como empresa o como proyecto, cómo tus inversionistas actuales, tradicionales, pueden acceder a ese token y en qué condiciones pueden acceder a ese token. Entonces, pongamos un caso concreto que es ficticio, digamos, pero digamos que Uniswap en su creación,
partió como una startup tradicional en que levantaron, qué sé yo, 1 millón de capital a través de equity, ¿vale? En un par de meses o años después deciden hacer un lanzamiento de un token, un initial coin offering o algo de ese estilo. ¿Cómo traspasamos el ownership del equity al ownership del token emitido por esta organización? Es lo que se regula a través de este token warrant, que hoy día son cada vez más comunes porque todas las empresas que eventualmente pueden terminar emitiendo un token o incluso un NFT como mecanismo de financiamiento, tienen que proteger a sus inversionistas iniciales en función de eso. Y luego nos vamos al mundo más tradicional, más Web3, perdón. Y acá están conceptos que imagino que conocen. Están los ICOs, que es cuando un proyecto decide emitir un token, muchas veces un token de utilidad, un token de gobernanza, un token que representa algún valor de ese proyecto y lo intercambian por fiat, muy raro, pero también lo pueden intercambiar por USDC, ETH, Bitcoin, etc. Y de esa manera ellos determinan un supply máximo, muchas veces, no es necesariamente obligación, obviamente, y parte de su tesoro lo venden para poder financiar su operación, ¿vale? Los Security Token Offerings es algo similar, pero similar en la operativa, pero distinto, muy distinto en cómo está regulado y visto en los distintos países. Y esto es, en la práctica, tokenizar un activo financiero registrado, reconocido por los reguladores y que en la práctica es un security. Entonces, hoy día cada vez vamos a empezar a ver más de esto, como empresas o protocolos, proyectos emiten tokens registrados como mecanismo de financiamiento. El tercero, que diríamos que es como una mezcla, es una manera de organización, pero también tiene otros componentes a la hora de financiamiento. Por ejemplo, cuál es mi rol dentro de esta organización. Son los Decentralized Autonomous Organizations, que en la práctica son la manera en que un protocolo descentralizado decide organizarse para poder ejecutar el plan que tengan. Luego hay otro elemento que es el token crowdfunding, muy parecido al paralelo de crowdfunding, al fiat crowdfunding, podríamos decir, pero que tú, inversionistas retail muy chicos, compran estos tokens. Y algo que a lo mejor es menos frecuente, pero que hemos visto, yo he visto, por ejemplo, hay un caso que me gusta mencionar, que hay una organización que es el de Infinite Machine Movie, que es la película del libro de la historia de Ethereum, que buscan financiar la película a partir de una venta de NFTs. Y la venta de NFTs genera revenue no solo por la venta primaria de ese NFT, sino que muchas veces puede generar revenue por royalties que genera la reventa, la venta secundaria del NFT. Entonces, estos son, a grosso modo, los grandes elementos que hoy día existen tanto para el financiamiento tradicional como para el financiamiento Web3. Paro ahí un segundo para ver si es que alguien tiene alguna pregunta, comentario, queja, si cree que estoy olvidando alguno. Encantado de escuchar. Yo tengo una pregunta, Nico. Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, no sé quién habla, pero... mi nombre es Martelo Tabano. Sí. Estoy en el proceso de incubación de College. He ido un par de meetups ahí en Dark. Mi pregunta va más que nada como por los DAO. Mi pregunta ¿es posible que un DAO sea como un mecanismo de financiamiento para una plataforma quizás que no va a terminar siendo un protocolo? Por decirte algo, QuickNote, por dar un ejemplo. QuickNote no es un protocolo descentralizado, sino que es un proveedor de infraestructura para Web3. ¿Podría ser posible que alguien como
QuickNote, que si bien es cierto está dentro del mundo Web3, no está dentro de lo que vendría siendo un protocolo o un token o algo más como un DApp, pueda obtener financiamiento a través de un DAO? A ver, yo creo que el concepto, a ver, no tengo el suficiente contexto como para decirte que sí o que no. Si, de buena a primera te diría que más no que sí, digamos. Pero también el concepto DAO ha venido evolucionando, porque eh, en, en, en sus orígenes, el concepto de DAO lo que generaba era una organización autónoma descentralizada que permitía facilitar la toma de decisiones, pero que se ejecutaban en el blockchain. Entonces, por ejemplo, hoy día hay un proposal interesante en Uniswap que están discutiendo si es que los usuarios del protocolo deberían, o más bien, si es que parte de las comisiones que los usuarios le pagan a los proveedores de liquidez debería ir al tesoro de Uniswap. Eso es una decisión que es on-chain, porque la variable de fee es una variable que los creadores del protocolo la programaron en un origen y hoy día tiene como un switch de on-off. Y además tú puedes determinar cuál es el monto de fee que quieres que pague cada pool. Entonces, es una decisión que va más allá de una capacidad de gestión o de ejecución de personas, sino que es una decisión que se puede implementar on-chain, digamos. Pero al menos la mayoría de los dados que yo conozco hoy no solo ejecutan o no solo operan o toman decisiones on-chain, sino que están tomando decisiones de todo tipo. Grants, si es que quieren ir si quieren deployar los contratos en un blockchain u otro, si es que quieren hacer marketing, presupuestos de grupos de colaboración, en caso de Maker. Entonces, como que el concepto DAO ha ido evolucionando, pero hay muchas voces que dicen que ha ido evolucionando en una dirección que lo hace bastante más ineficiente como estructura, porque cuando las decisiones que tomaban eran solo on-chain, ahí no hay capacidad de ejecución que sopesar, porque la comunidad toma una decisión de prender el switch y el switch se prende, digamos. No hay que ejecutar esa decisión. En cambio, si es que yo digo, mira, quiero destinar $1 millón para el grupo de marketing de Maker y que hagan un plan de trabajo por los próximos 3 meses para entrar a Latinoamérica, por decir algo, la decisión que estáis tomando es allocation de budget, pero no estás tomando decisiones de ejecución de qué hacer, digamos. Entonces, se abre un poco el abanico de lo que es un DAO, pero también empieza a llegar o se empieza a usar para decisiones que son menos eficientes como estructura. Entonces, hoy día hay toda una discusión de cómo van a evolucionar los DAOs en el mundo. Perfecto, No muchas sé, gracias. no sé cuánto respondí Sí, tu pregunta, pero con eso creo que te ayuda. sí, o sea, yo creo que la pregunta no es un sí o un no, sino que hay hartos matices entre medio y tu respuesta igual como que me orientó a lo que buscaba. Gracias. Bien, ¿seguimos? Nico, tenemos por aquí otra pregunta relacionada a la respuesta. Dice que si entonces, en caso de financiación, aplicaría para varios campos. Claro, o sea, cuando estamos hablando, Juan Sebastián, te refiere a lo que yo mencionaba de DAOs que a través de sus votaciones pueden hacer un destino de presupuesto y que después eso puede ir en distintas direcciones. ¿A eso te refieres? Juan, no sé si gustas abrir el micrófono para poder aclarar esta respuesta, por favor.
¿no? Al parecer Bueno, no. Ok. bueno, si es así, claro, puede ir en distintos campos y va a depender eh, de la estructura de que qué sé yo, el comité central, por ejemplo. O sea, de hecho, Maker tiene un comité que de alguna manera da direcciones, eh, decida para qué tipo de decisiones la DAO o la comunidad puede influir. Entonces, puede ir en múltiples direcciones si es que ese era el caso. Ya, sigamos. Eh, Hablemos de cuáles son las características diferenciadoras de estos dos tipos de financiamiento. Y voy a hacer contraposiciones y aquí podemos hablar un poquito de mi experiencia pasada. Entonces, lo primero es que en el mundo web 3 versus el mundo web 2, uno de los grandes componentes es la descentralización. Hoy día, creo yo que uno de las innovaciones o disrupciones más grandes que está generando todo este tema de la tokenización, los governance tokens, ICOs, etcétera, es que está permitiendo que inversionistas retail puedan participar y puedan financiar proyectos nacientes que antes no lo podían hacer, ¿ya? Si usted hace, no sé, 20, 30 años hubiesen querido participar de la ronda semilla de Amazon, no lo habrían podido hacer. Hoy día cualquier persona puede participar de la ronda semilla de Amazon. Entonces, tiene un acceso global y por otro lado, no hay un ente central que administra esa interacción. ¿Cómo podrían ser los grandes fondos? Los grandes fondos tenían o tienen todavía mucho poder en qué vive y qué muere, digamos. ¿Por qué? Porque un comité, al final ellos centralizan la plata a través de el levantamiento de fondos de sus LPs, de sus limited partners o los liquidity providers, digamos, del mundo centralizado, y es un comité que toma la decisión de qué se financia o qué no. Acá es absolutamente distinto. Yo lanzo mi token, por ejemplo, lanzo mi colección de NFTs y cualquier persona con una conexión a Internet, con una billetera de custodia propia, puede ir y comprar una unidad del token de Arch, por ejemplo. Eso obviamente que, perdón, y otro elemento importante que creo que es bien rupturista es cómo se le quita, y esto eventualmente lo vamos a ver de manera más patente en el futuro, es cómo le vamos quitando poder a los mercados regulados establecidos, tipo Wall Street o la Bolsa de Comercio de Londres o ese tipo de players, porque ya no solo se van a poder tradear activos en esos lugares, sino que se van a poder tradear activos en cualquier blockchain, en cualquier exchange descentralizado, y eso hace obviamente que esa pérdida de control, esa descentralización también genera mayor acceso. Lo segundo, perdón, lo tercero es la mayor liquidez, claramente cuando, y esto hoy día es un poco es una, eh, podría estar en entredicho porque el hecho de que este sea un mercado de capital nuevo hace que la mayoría de sus participantes sean inversionistas personal natural, retail, algunos inversionistas profesionales, muy poco capital institucional. Por lo tanto, tiene un potencial de mayor liquidez, considerando que cualquier persona natural o jurídica podría participar de esto. Todavía no es así. Si bien son mercados bastante líquidos, todavía los grandes capitales no entran, pero eso puede cambiar rápidamente en el futuro. Una consecuencia de todo lo anterior es que hay muchísimos menores barreras de entrada y hay mucha mayor transparencia y seguridad. O sea, cuando nosotros vemos que casos que yo he visto hoy día, por ejemplo, hace unos semanas o meses atrás, hablaba con una persona que invirtió hace
qué sé yo, 10 años o por ahí en Cabify, a través de mecanismos tradicionales. Y él me dice, este es el mercado menos transparente que he visto en mi vida, con suerte me entregan algo de información de cómo va la empresa, no tengo idea si es que han habido eventos de liquidez donde yo he podido salir o comprar más. Esto es muy oscuro y en la práctica depende de y oscuro no digo desde un digamos, paradigma negativo, sino que oscuro en el más claro sentido de la palabra. Eh, eh, Todo esto depende de la buena voluntad de los fundadores o quienes administran la empresa hoy día, de si es que inversionistas retail que participaron hace tiempo, que tomaron mayor riesgo, etcétera, pueden tener posibilidades de entrar y salir. Y eso obviamente que en el mundo Web3 es completamente transparente. O sea, tú puedes ver el supply máximo que un token tiene, puedes ver qué cantidad de tokens tiene un token digamos, de gobernanza de un protocolo, cuántos tokens tiene en su billetera, cuál es el circulante, puedes ver si es que el fundador vendió, si compró, todo eso es público. Y muchas veces las empresas se encargan de hacerlo público, digamos, haciendo transparente cuál es la dirección del treasury de un protocolo, cuál es la dirección de un fundador de un protocolo, etc. Entonces, todo eso genera unas diferencias gigantes con respecto a el financiamiento privado de Web 2. Esto cambia claramente en el financiamiento público, o sea, cuando una empresa sale a la bolsa, pero cuando estamos hablando de venture capital de Web 2, nada de esto existe. Y hablemos un poquito ahora de estrategia. Y quiero hablar específicamente del tema de tokenomics. Tokenomics es un concepto súper importante de entender cuando estamos hablando de financiamiento a través de tokens de gobernanza o STOs o incluso de NFTs, la verdad. Hoy día, tokenomics es la manera en que las empresas, o más que hoy día, la verdad, hace 2-3 años, muchas empresas crecieron su base de clientes a través de su estrategia de distribución de sus tokens. Y podemos ver casos emblemáticos como el de Compound, por ejemplo, que hizo un programa de yield farming donde distribuía sus tokens de gobernanza para aquellos clientes que compraban o que participaban del protocolo, o sea, que bloqueaban su plata o que tomaban plata del protocolo de Compound. Y si es que ese crecimiento no es sostenible, es decir, los clientes están aquí en la medida que tú los incentives, pero en el momento que dejas de incentivarlos, estos clientes se van, estás vendiendo muy caro tu capital, estás vendiendo muy caro tu token en la práctica. ¿Por qué? Porque lo estás usando para crecer, pero a medida que lo desincentivas ese crecimiento o dejas de incentivarlo, esos clientes se van, por lo tanto no están ahí por tu producto, no están ahí por tu servicio, sino que están ahí por tu incentivo. Y eso es muy, 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 muy negativo. Entonces vamos a hacer un deep dive sobre esto. Cuando hablamos de tokenomics, es muy importante tener claro estos 5 puntos. Uno es cómo voy a distribuir este token. ¿A quién se lo voy a entregar? Se lo voy a entregar a los primeros contribuyentes del protocolo, se lo voy a entregar a los primeros usuarios del protocolo, se lo voy a entregar a los inversionistas iniciales vía el token warrant, por ejemplo. ¿Qué porcentaje le voy a entregar a cada uno? Al equipo voy a reservar tokens en mi treasury para el equipo futuro que va a llegar. Entonces, todo eso es muy relevante a la hora de diseñar una estrategia de tokenomics. Lo segundo es cuál es la utilidad de este token, para qué me sirve este token, por qué lo mantengo. ¿Lo mantengo solamente porque creo que el token va a subir de precio? ¿O lo mantengo porque mi experiencia como usuario de este protocolo es mejor teniendo ese token? Y esto es clave porque en el momento en que el token me sirve para algo, estoy
asegurándome de que el incentivo de tenerlo no es solo el incentivo económico de esperar y de especulación de que el token suba, sino que si realmente soy un usuario de esta plataforma y ese token tiene una utilidad para mí, hay mucha mayor probabilidad que yo mantenga ese token. Lo tercero es el supply y la inflación del token. Nosotros como protocolo, como controladores, como diseñadores del tokenomics, una de las cosas que tenemos que diseñar es cómo nosotros vamos a ir liberando tokens al mercado, por ejemplo, digo, en este caso. Entonces, cuando hablamos de supply, estamos hablando de, va a tener un supply máximo, vamos a emitir 1 millón de tokens sin uno más, va a tener un supply, digamos, como en el caso de Ethereum, que tiene un supply infinito, pero que el mismo protocolo dentro del diseño de tokenomics va quemando tokens. Todo eso es parte de tu diseño inicial, de tu estrategia de tokenomics. Si la inflación es, de nuevo, un poco lo mismo, cómo yo voy emitiendo, bajo qué características, bajo qué reglas, bajo qué incentivos voy generando nuevas unidades. Lo cuarto es la gobernanza. El token me va a permitir tomar decisiones, voy a poder delegar esas decisiones, en qué ámbito de cosas voy a poder tomar decisiones. Y esto nació siendo parte como de la utilidad de un token, pero tomó tanta relevancia en el 2021, 2020, 2021, que gobernanza es como una característica independiente. ¿Por qué? Porque yo puedo, por ejemplo, como decía antes, puedo delegar en un tercero que tome decisiones por mí. ¿Por qué han hecho esto los proyectos? Porque cuando yo saco un token de Arch, por ejemplo, digo, mira, la gran utilidad de este token es que, no sé, los token holders no van a pagar comisiones sobre el producto, y por otro lado, los token holders van a poder tomar decisiones sobre cuáles son los próximos índices que vamos a sacar. Y yo tengo proposals en nuestra plataforma y nadie vota, lo que en la práctica ocurre es que la gente no está valorando tu protocolo, no está valorando hacia dónde tiene que ir, no quiere tomar decisiones. Y como en los protocolos más vivos se generan proposals de manera muy seguida y la gente en la práctica no está tomando decisiones todo el día, muchas veces tiene que estudiar para poder tomar una decisión o tiene que, digamos, estar al tanto de lo que ocurre en el protocolo, se creó este mecanismo de poder delegar mi voto. Y por último, todo el tema de staking y rewards. O sea, hay muchos protocolos que, y hay que tener cuidado con esto porque puede ser un mecanismo de incentivo que no necesariamente refleja el valor del token y del protocolo, pero que si tú bloqueas tokens en un smart contract, puedes tener premios, puedes ganar, puedes subir de valor porque puede haber destrucción de tokens y eso disminuye el supply. Entonces todos se ven beneficiados por estos mecanismos de staking o de destrucción que pueden existir. Paro ahí un segundo para ver si de nuevo hay alguna pregunta, algún comentario. Ale, ¿sigo nomás? Sin preguntas de momento, Nico, adelante. Bien. Espero que no se estén quedando dormidos. Ahora, pensemos en cuáles son las dificultades que se pueden generar. Y parte de esto lo he ido adelantando. Lo primero es que haya falta de interés. Haya falta de interés a la hora del ICO, por ejemplo, de emitir los tokens, o haya falta de interés durante el proceso de gobernanza o de ejecución del proyecto. Eso claramente hace que el financiar nuestros proyectos a través de estos mecanismos se vea, digamos, menoscabado. Esta es una discusión, el segundo es una discusión muy interesante que hay en el ecosistema. Si lanzamos nuestro token con su respectivo tokenomics antes de tener product market fit o después, ¿ya?
Product Market Fit, para los que no sepan, es como un momento que tienen los startups o cualquier entidad, digamos, cualquier organización cuando lanza un producto al mercado, que es cuando tu mercado realmente entendió el valor de tu producto y se genera como un anclaje donde ya no tienes que empujar tu producto con marketing, con nuevas funcionalidades, no tienes que estar como en la típica etapa en que está un startup, en que está tratando de entender cuál es realmente esa necesidad que el cliente tiene y por otro lado crear un producto que resuelva muy bien esa necesidad. Eso es Product Market Fit. Entonces, cuando yo lanzo un token antes de Product Market Fit, se producen dos cosas que se contraponen. Uno, el riesgo de que las personas tengan el token solo por la especulación y el incentivo económico que yo les estoy entregando y en algún momento determinado ellos vendan y el precio del token se destruya, digamos, baje mucho porque todo el mundo quiere vender. Esa es una dificultad. Pero la otra dificultad es que un lanzamiento de un token puede ayudar mucho para atraer los primeros clientes que son los que te van a ayudar a encontrar product market fit. Por lo tanto, el no hacerlo también tiene el costo de decir que, por ejemplo, tu competencia o otros proyectos están atrayendo capital, están atrayendo usuarios, están atrayendo a la comunidad porque lo están incentivando. En cambio, tú estás siendo más conservador y y estás esperando tener product market fit. Entonces, ahí hay una fuerza que se contraponen y que hay que ser muy, 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 muy inteligente en encontrar el momento correcto para que no sea muy tarde y, por ejemplo, se te acabe el capital para poder, digamos, financiar tu proyecto, o que no sea muy temprano y que las personas lo único que hagan con tu token es pampearlo, sube de precio, cuando sube de precio lo venden y finalmente te quedas sin tokens porque los repartiste todo y te quedas sin usuarios también, que era para lo cual los distribuiste. Este es el caso emblemático de Compound. No es que se haya quedado sin usuarios, pero es un caso bien, bien, bien claro de Compound, de cómo muchos de sus usuarios vendieron el token después de la subida de precio. Hay un elemento más técnico, menos conocido, a lo mejor, que se llama Private Attacks, que es cuando el hecho de que tú sepas quiénes son los tenedores de un token en particular, que es tu competencia, por ejemplo, y tú tienes la capacidad de comunicarte con eso, porque no siempre tienes la capacidad de comunicarte con las personas en este mundo, y ataques la propuesta de valor, el tokenomics de tu competencia a partir de tu token. Entonces, les pongo un ejemplo concreto. En nuestro mundo había un protocolo que se llamaba ENSO, que hacía el siguiente ataque. Te decía, mira, si tú tienes un producto de índice grande que se llama DPI, por ejemplo, ellos creaban un producto que se llama eDPI, creo que se llamaba, y tú, si tenías DPI, stakeabas tu DPI con ellos y convertían el DPI en un eDPI, que al final es los ingresos de ese producto llegaba para ENSO, y para incentivarte a hacer eso, a comportarte de esa manera, ellos te daban rewards en ENSO tokens. Entonces eso es un pirate attack, como cuando vas a atacar directamente digamos, el diseño del tokenomic de un proyecto en particular. Después están los forks. Miren lo que le pasó a Uniswap en su momento, que incluso cuando sacó B3, ellos tuvieron que tomar ciertos resguardos ¿cómo se llama?, de propiedad intelectual, en que las personas no podían, o más bien, lo que hicieron cientos de proyectos fue copiar literalmente, ¿cómo se dice?, Uniswap. El más emblemático, te diría, es Sushi o QuickSwap, y que copiaron los smart contracts, copiaron el frontend, sacaron su token y empezaron a crecer
sin haber hecho como la pega sucia de haber desarrollado todo. Y por último está el tema de la gobernanza concentrada, perdón. Esto se refiere a que muchas veces, si se hace una mala distribución inicial, un porcentaje importante de los tokens puede quedar contenidos en billeteras de inversionistas o billeteras de fundadores o billeteras del equipo inicial, y eso hace que la gobernanza esté concentrada y le quita interés al resto de la comunidad a generar proposals o a votar, porque en la práctica saben de que sus proposals o sus acciones no van a ocurrir. ¿Por qué? Porque el poder del DAO lo tiene un grupo en particular. Hasta ahí llego. Eso es un poco lo que les quería comentar. Llevo como 1 hora o 50 minutos más o menos, así que ahora podemos, no sé si tienen preguntas, comentarios, dudas sobre este mundo, y puedo dejar la parte de Arch para el final. Sí, Nico, tenemos aquí 2 preguntas. La primera por parte de Claudia. Pregunta si los tokens, bueno, dice, los tokens son como securities en esencia, pero en blockchain y Web3, ¿cierto? Estamos grabando, ¿no? A ver, yo creo que este es un súper tema. A ver, no son securities por definición, digamos. Los proyectos han sido súper cuidadosos en diseñar tokenomics, diseñar tokens, diseñar estructuras legales para que estos tokens no sean securities, pero claramente, y esto es una opinión muy personal, no se la atribuyo ni a Arch ni a nadie, digamos, eso ha traído consecuencias negativas para el ecosistema al final, porque lo único que hace es generar dificultad de comunicación, genera dificultad de operación, genera dificultad de alternativas que uno pueda hacer con estos tokens. Por lo tanto, y de nuevo, otra opinión personal, creo que la discusión que hay en el mundo más regulatorio de Web3, donde existe la discusión con la SEC o con otras agencias, donde dicen, oye, esto no es un security, y la SEC le dice, tiene mucha pinta de security, y el ecosistema cripto va y le dice, no es un security, etcétera, etcétera. Creo que esa discusión es estéril, porque, como bien dices tú, esto, si no lo son, se parecen mucho. Por lo tanto, más que discutir si son o no son, discutamos cómo podemos resguardar lo que la regulación resguarda a la hora de registrar activos financieros, pero que no maten la innovación. Porque efectivamente el problema es que si la SEC dice, oye, miren, el token de Arch es un security, Arch muere. Y muere porque toda la lógica de descentralización, de transparencia, de apertura, etcétera, de alcance global, todo eso se pierde si es que meten digamos, aplican la regulación de securities a los activos digitales. Entonces, si es que eso ocurre, lo que va a pasar, y es un poco lo que está pasando hoy día, es que los proyectos bloquean Estados Unidos, no le venden a ciudadanos americanos, desarrollan los proyectos en paraísos fiscales o en lugares de poco control, en otros problemas. O sea, piensen lo que pasó con FTT al final, o sea, con FTX, en la práctica, que se instala en Bahamas, en un lugar con una solidez regulatoria muchísimo menor que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Para evitar problemas a la hora de operar en Estados Unidos, y bueno, todos sabemos el desenlace. Entonces, creo que la discusión debería ser más en cómo nosotros logramos proteger lo que la ley de activos financieros protege, pero sin matar la innovación, blockchain, Web3, descentralización, etc. Ok, muchas gracias, Nico, por tu respuesta. Aquí tenemos otra pregunta de Dante que nos
que pregunta, según tu experiencia aquí en Chile, ¿qué tan fuerte está el apoyo financiero hacia proyectos de Web3? A ver, yo creo que en el mundo venture capital hay bastante interés por el mundo cripto. Y ahí estaremos hablando de financiamiento tradicional. He sabido de algunos proyectos que han hecho, no han hecho ICOs, pero han hecho como una preventa de tokens que entiendo les fue bien, pero sin lugar a duda, tanto el mundo tradicional de Venture Capital para proyectos Web 2 como proyectos Web 3 está deprimido hoy día. Eh, eh, si uno piensa, imagínense que yo me dedico a vender esto todo el día en nuestros propios productos. Cuando tú tienes un depósito en Chile, voy a hablar de Chile en este caso, dado que la pregunta viene de ahí, pero cuando tú tienes un depósito a plazo al 12% anual o al 11% anual, que es lo que vemos acá, cualquier otro tipo de financiamiento se ve muy complejo, porque es una tasa a cero riesgo, comillas, muy alta y que todos estos proyectos que son de alto riesgo, que necesitan economías sanas, que necesitan consumo, que necesitan eh, eh, muchos elementos que hoy día no se ven en el corto plazo, está difícil levantar capital en este escenario. Ahora, ¿dónde veo yo oportunidades? Yo veo oportunidades en que, como siempre, hay un desacople entre el mundo cripto y el mundo tradicional. Eh, yo soy optimista de lo que va a ocurrir con el ecosistema en el 2024, entonces más vale entrar hoy que entrar en cualquiera de sus dimensiones, digamos, comprando Bitcoin o invirtiendo en un proyecto Web3. Más vale hacerlo hoy que en un año más cuando Bitcoin haya alcanzado, no sé, 60.000 de nuevo. Entonces, creo que esa es la manera que yo tengo de verlo. De acuerdo, Nico, gracias. Otra pregunta aquí por parte de Marcelo, quien nos dice, ¿cómo diferenciarme para poder levantar capital cuando ningún founder es conocido o los contactos en el mundo VC no abundan? Yo creo que la mejor manera, y sobre todo hoy, es teniendo un buen producto, teniendo una buena atracción, teniendo un buen set de primeros clientes que validen lo que tú estás haciendo. Y para eso no necesitas necesariamente mucha plata. Eh, y esa es la mejor carta de presentación posible. Yo creo que eh, hoy día el mundo del venture capital, Web 2, Web 3, lo que sea, eh, cada vez está más accesible, o sea, no hay que ser un superestrella ni ser un fundador de tercera experiencia, digamos, para poder levantar el capital. Creo que hoy día es fácil o mucho más fácil que un venture capital te abra la puerta. Y ahí ya depende 100% de hoy día, sobre todo en las condiciones de capital de hoy día, dependen 100% de tu proyecto, de qué tan bien le está yendo, de qué tan bien lo están haciendo, de qué tan bien están avanzando, de qué tan bien están ejecutando. Entonces, te diría que hoy es mucho más fácil que hace 5 años eh, levantar capital. Si bien hay mucha más gente levantando capital, también hay mucho más capital disponible. Pero hoy día lo que manda son los proyectos que están teniendo tracción, que están teniendo buena unit economics, que pertenecen a una industria grande. Eso es lo que está, digamos, mandando, creo yo, el ecosistema. De acuerdo, Nico, gracias. Una última pregunta por parte de Alejandro Fierro. Nos pregunta, si se lanza un token estrictamente para usar un mecanismo, ese token no se comporta como un security, ¿es así? Que no tiene un valor, sino que funciona como un token estrictamente para usar un mecanismo. ¿A qué te refieres con un mecanismo? Buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, sí. Ok, sí, es un mecanismo digital que lo que busca es generar una
un conocimiento asimétrico de un proceso, de tal forma que cada uno de los integrantes da un visto bueno o un visto negativo a lo que se quiere gestionar, pero no quiere que los demás sepan qué fue lo que votó. Entonces el blockchain funcionaría bien y está incluido dentro de un proyecto que pues tiene su propia gestión de valor, de tal forma que simplemente es un mecanismo adicional que se pone ahí, que de pronto en un futuro, cuando ya esté más normalizado y regularizado todo esto, de pronto ya empieza a tener un valor específicamente, porque es que uno de los vacíos que hay en este momento es que uno no sabe por dónde le pueden golpear luego el proyecto porque uno emitió algo que tiene un valor y por algún tecnicismo o alguna cuestión de alguna norma, inmediatamente lo empiezan a uno a castigar. Entonces, prefiero utilizar el mecanismo que me permite blockchain sí, o la tecnología blockchain para porque es fundamental que no haya conocimiento por parte de los demás de qué fue de lo que yo gestioné dentro de ese acuerdo, pero que sí cuente, que sí esté establecido, pero no necesariamente que tenga un valor. A ver, en base a lo que tú me estás diciendo, yo te diría no, no es un security, ¿vale? La mejor, o sea, la manera que tiene la Corte, o sea, una de las maneras, para no ser tan taxativo, una de las maneras que tiene la Corte en Estados Unidos de definir lo que es un security, lo hacen a través de una cosa que se llama el Howey Test, que se los dejo, así se llama, que es un test que uno le, digamos, lo ejecuta, entre comillas, y si es que se dan esas condiciones, lo que tú estás evaluando es un security. Pero el cómo nace un token no necesariamente determina si en el futuro va a ser un security o no. Y acá les pongo un ejemplo. ¿Me escuchan? Sí, ¿Aló? sí, 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 estamos. sí te escuchamos. Me parece que me quedé sin batería. ¿Aló? Adelante. Ahí sí. Lo que decía era que hay un ejemplo que es muy bueno, como para que ilustra bien lo que dices tú. Cuando se produjo la burbuja de los ICOs, había un proyecto que emitió un token que servía para, o sea, que te lo entregaban como reward si es que tú hacías un rating de platos en restaurantes, en una red de restaurantes. No me recuerdo ahora cómo se llamaba el token. Y la verdad era un token de utilidad, era una manera de incentivar que las personas dejaran un review en una cosa tipo Yelp. Eh, la plataforma estaba en Estados Unidos, los restaurantes estaban en Estados Unidos, y la fundadora, cuando decidió hacer la venta del token, recorrió el mundo incentivando la compra del token. Entonces, la SEC la multó en su momento porque claramente la utilidad del token, o sea, el token no era útil para alguien que estuviera en Hong Kong, por decir algo. Entonces ese fue un argumento que usaron para determinar de que ese token, la utilidad para la cual estaba diseñado ese token no era tal y que las personas esperaban un retorno ante la compra de ese activo, que es uno de los casos que el Howey Test determina en que vendría siendo un security. Entonces, ojo que como parte o como está diseñado inicialmente un token, no necesariamente determina que ese token es un security o no. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Si no, puedo contarles un poquito rápido de Arch, y vi por ahí que alguien me estaba preguntando por si podíamos conversar, y les voy a pasar un link. Muy rápido,
No sé dónde quedó mi... Ufa. Aquí. ¿Qué están viendo? No sé qué están viendo. Pantalla negra. Pantalla negra, es que se me perdió mi presentación. Espérenme un segundo. Ahí. Ahí sí están viendo la presentación de nuevo, ¿no? Listo, ya se ve. Bueno, contarles un poco rápido qué hace Arch. Arch es la manera, buscamos facilitar el ingreso de Web 2 a Web 3 de la misma manera en cómo el mundo tradicional genera instrumentos de inversión pasiva. Entonces, en el mundo tradicional tú tienes una agencia que clasifica activos y decide, mira, este activo, esta acción es del mundo de financiero, o es del mundo de la energía, o es del mundo del retail, o tecnología. Luego viene otra agencia, o puede ser la misma, que dice, a ver, generemos índices que sean capaces de traquear un sector. Entonces veamos cómo le ha ido a todas las empresas bancarias, veamos cómo le ha ido a todo el mercado de Estados Unidos, veamos cómo le ha ido al mercado de bonos en un mercado de emergentes, etc. Y después viene otro actor y genera activos invertibles, tipo BlackRock, Vanguard, etc., en que las personas pueden decir, mira, yo creo que al mundo bancario en Latinoamérica le va a ir bien, por lo tanto voy a invertir en ese índice, ¿ya? Eso es como el mundo tradicional ha resuelto la inversión pasiva, para que personas sin necesariamente un conocimiento acabado del mundo de las finanzas puedan tener exposición financiera, y nosotros en Arch hacemos lo mismo, en la práctica, pero en el mundo Web 3. Entonces, lo primero que hicimos fue una clasificación de tokens. Entonces agarramos alrededor de 20.000 tokens que están listados en las principales plataformas, los cortamos por market cap, por volumen de trading y por presencia, es decir, cuántos días al mes se tradean. Ahí pusimos ciertos mínimos. A partir de eso dijimos, ok, todos estos tokens, que son alrededor de 4.000, los vamos a clasificar en dos categorías. ¿Qué tipo de tokens son? Si es un stablecoin, si es un governance token, si es una criptomoneda, si es un, qué sé yo, un NFT. Y también los vamos a clasificar en base a qué industria pertenecen. Y acá está la industria financiera, de consumo, infraestructura, criptomoneda y diversos productos. Y después tenemos sector y subsector. Entonces, hoy día nosotros en la práctica lo que podemos hacer también es desarrollar índices donde podemos ver, ok, cómo le ha ido al sector de infraestructura, al sector de exchanges, al sector financiero, o un índice general de Web3 en Ethereum, un índice de stablecoins, etc. Y el siguiente paso claramente era tokenizar estos activos. Hoy día tenemos 4, de hecho acá me falta uno, o sea, uno que cambió, digamos, que tenemos que es el Arch Ethereum Web 3, que te da exposición a los 20 proyectos más grandes construidos sobre la red Ethereum. Cuando inviertes en este token tienes Uniswap, Chainlink, Decentraland, Apecoin, Convex, etc. Este te da exposición a las criptomonedas más grandes, tiene Bitcoin, Ethereum, Solana, Matic. Este te da exposición a estrategias que generan intereses sobre dólar, sobre stablecoins denominados en dólares. Tenemos uno nuevo también similar a este, pero que te da intereses sobre estrategias en Ethereum, entonces staking o yield farming sobre Ethereum, y a su vez generamos portafolios que te dan combinaciones de estos tokens, y tenemos un portafolio moderado, y también ahora tenemos uno agresivo y más conservador. Y por otro lado, toda una plataforma para que personas que no tienen acceso a Web3 hoy día, que no tienen una billetera, que no tienen criptomonedas para poder comprar, pueden entrar a esta plataforma, pueden crear una billetera de custodia propia con su mail, por ejemplo, pueden cargar su billetera con on-ramps, o pueden venir con su MetaMask y conectarse a la plataforma y comprar tanto en la red de Ethereum como Polygon. Ahí pueden entrar, es arch.finance. Y por último, les dejo acá, este es mi calendario, si es que alguien quiere agendar para poder profundizar de lo que conversamos, si está interesado en Arch,
encantado de poder conversar. Y ahí están mis datos, nuestra página web, mail y mi Twitter o LinkedIn para lo que quieran.